Ahora sí. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener la siguiente clase que corresponde a economía. Porque las clases anteriores era lo que correspondía principalmente a lo que es, jóvenes, a geografía. En esta segunda vamos a ver temas que corresponden principalmente al tema a lo que corresponde a economía. Antes que nada, jóvenes estudiantes del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien de salud y sobre todo en unión de sus seres más queridos, que son sus padres. Hey, jóvenes, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se conoce con el nombre de economía. Y partimos de la siguiente, estudiantes. Partimos de la siguiente. Ojo, la diapositiva ya está en archivos, jóvenes. Cuando hablamos de economía, es un término de economía que mayormente surge, a lo largo de la historia surge, la palabra economía, jóvenes, surge mayormente a través de las necesidades que son ilimitadas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Desde que aparece el hombre, se empezó a hablar de economía. Desde que aparece el hombre sobre la faz del universo, aparece el término de economía, jóvenes. ¿Cómo así? La economía pasó por grandes procesos o ha tenido una gran evolución desde el momento de que aparece como una comunidad primitiva. ¿Qué significa una comunidad primitiva? Es decir, desde los primeros pobladores, que por ejemplo, recuerdan ustedes desde los primeros pobladores jóvenes a lo largo de toda la historia. Desde los restos más antiguos a nivel mundial que se han encontrado en África y los restos más antiguos, por ejemplo, que se han encontrado en el Perú. Todas esas comunidades de los primeros pobladores que, por ejemplo, que ustedes están viendo en las clases que están teniendo de Historia Universal, en la clase de Historia Universal, jóvenes, se conoce con el nombre de comunidad primitiva. Por ejemplo, en aquellos tiempos las comunidades primitivas vivieron en una etapa mayormente fueron una comunidad autárquica. ¿Qué significa esto? Comunidad autárquica, jóvenes, o una autarquía. ¿Qué significa jóvenes, una comunidad de autoconsumo o autosuficiente? ¿Qué significa autosuficiente? En aquellos tiempos, jóvenes, los recursos que tenía el hombre, los recursos y las necesidades eran ilimitadas. Pero como las necesidades eran ilimitadas y los recursos eran suficientes, el hombre solamente sobrevivía en aquellos tiempos a través de la caza y la recolección. Por ejemplo, jóvenes, a través de la caza y la recolección, el hombre era suficiente para poder sobrevivir. Practicaba la caza y la recolección, inclusive le sobraba, jóvenes, le sobraban alimentos. Le sobraba demasiado los alimentos. Y por lo tanto, jóvenes, a través de a través de eso, el hombre inclusive, cuando ya comenzó a aumentar la población, al aumentar la población necesitó más recursos. Y al necesitar más recursos aparece la revolución neolítica. No sé si recuerdan ustedes en Historia Universal la revolución neolítica con la agricultura. Cuando el hombre descubre de una manera casual la agricultura. Y al tener la agricultura, jóvenes, comienza a cultivar, chicos, comienza a tener productos o alimentos suficientes. Por eso se dice una comunidad autárquica. ¿Y qué es lo que hizo con estos alimentos suficientes? En muchos casos, en la comunidad primitiva, los comenzó a guardar. Chicos. Los comenzó a guardar. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en los pobladores más antiguos, no sé si todavía llegaron en el tema de Historia Universal, lo que significa pobladores más antiguos del Perú, por ejemplo, el hombre de que se encontró en la zona de Lima, se le conoce como el hombre de Cerro Paloma. Hay chicos en Historia Universal, en la parte del Perú. Este poblador, jóvenes, mayormente, o el hombre de Cotox, mayormente, jóvenes, se dedicó a almacenar sus productos o sus alimentos, porque tenían abundancia y comenzó a almacenar. ¿Para qué, jóvenes? Para tenerlo en época de escasez. ¿Y cuándo había época de escasez? Jóvenes, la escasez ocurría cuando se daban los fenómenos naturales, por ejemplo, la sequía. La sequía, jóvenes.
Entonces, alimentos, el hombre sacaba lo más de lo que tenía en el almacén. Entonces, partimos de lo siguiente. La comunidad primitiva fue una comunidad autárquica. ¿Qué significa? Chicos, es sinónimo de autosuficiente. Tenía los alimentos suficientes para poder sobrevivir. No tenía, jóvenes, no existía la escasez. También se dio escasez en época de... chicos, afrontaron la escasez en época de la sequía. ¿Cuándo? Cuando sacaron sus alimentos. La segunda parte, la evolución de la economía, es el esclavismo. En aquellos tiempos, jóvenes, por ejemplo, si ustedes ven Historia de Perú, Historia Universal, hablan de culturas. En culturas se hablaban, jóvenes, pero por ejemplo, la cultura de Tiahuanaco conquistó otros pueblos, pero ¿para qué? Para buscar nuevas tierras, ampliar su terreno agrícola. Y de esa manera conseguía esclavos. Aquellos pueblos que conquistaba la fuerza, los utilizaba como esclavos. Los obligaba a trabajar, chicos, para ellos. A los pueblos que conquistaba la fuerza. Entonces aparece la esclavitud. En aquellos tiempos, a nivel mundial, la esclavitud apareció cuando el hombre, jóvenes, fue utilizado como un ser que mayormente que el hombre no tenía manera de reclamar. Era un esclavo. Trabajaba las tierras gratuitamente, jóvenes. A ver, chicos. Repartir las tierras, apareció en aquellos tiempos en el esclavismo. El amo, que mandaba por el simple hecho de tener tierras o haber compraba a los esclavos trabajaban gratuitamente para él, y eran tratados como animales o seres sin valor. Y aparece también el repartir de trabajos, aparecen los militares y los religiosos. En el feudalismo, jóvenes, en la siguiente etapa de la evolución de la historia, de la economía, feudalismo significa, cuando estén en segundo año van a ver ese tema, ¿qué significa el rey? Para cuidar sus territorios, por ejemplo, pueden observar la imagen que se ve ahí, jóvenes, el rey, para cuidar sus territorios, se los entregaba a los miembros de la nobleza. Y al entregar los territorios a los miembros de la nobleza, estos señores se convertían en señores feudales. ¿Quiénes eran los miembros de la nobleza? Por ejemplo, eran los duques, los archiduques, el marqués o el conde. Estos de esa manera se convertían en señores feudales. Y el señor feudal era el dueño de tierras. Y como la mayoría de la población eran campesinos y no tenían para poder sobrevivir, jóvenes, ¿qué es lo que hacía? Iban y solicitaban tierras. Pero ¿a quién le solicitaban? Al señor feudal. Y el señor feudal decía, ¿sabes qué? Yo te entrego mi tierra, una parte de mi territorio, significa que te entrego 2 hectáreas de terreno, pero ¿sabes qué? No te olvides, la mitad de tus cosechas me pertenece a mí. Si quieres o no quieres. Entonces el campesino, al ver que no tenía para poder sobrevivir, aceptaba. Y el feudal, por el simple hecho de creerse el dueño, cuando por ejemplo, el campesino tenía 50 sacos o 10 sacos, por ejemplo, de arroz, el señor feudal venía y le quitaba la mitad. Para que tengan idea. Y por ejemplo, posteriormente venía de la religión, venían y le pedían, chicos, también por las misas también pedían sus cuotas. Entonces pónganse a pensar, el campesino solamente vivía inclusive para lo que cultivaba era para autoconsumo, para consumir nada más. Inclusive, jóvenes, los campesinos no podían consumir diariamente arroz, carnes. ¿Por qué? Porque no estaba al alcance de ellos. Seguimos. Feudalismo, el capitalismo. ¿Qué significa el capitalismo? Por el simple hecho de crear una empresa, contrato a mis trabajadores y le pago lo que yo creo o estimo conveniente. Por el simple hecho de ser el dueño, gano más que los demás. Y después del capitalismo se crean las diversas profesiones. De esta manera, jóvenes, aparece la evolución de la economía. De esta manera. Pero vamos a ver lo siguiente. Para hablar de la evolución de la economía, vamos a partir de lo siguiente. La economía, ¿de dónde viene la palabra economía?
no debemos olvidarnos, el término economía, la economía apareció, la economía en el planeta, en el mundo o en el planeta desde el primer momento que aparece el hombre. Lo hemos visto a través de los siguientes procesos, los que he explicado. La economía, jóvenes. Habíamos mencionado, recuerdan ustedes que habíamos mencionado la economía primitiva. La economía primitiva, chicos, que el hombre solamente tenía, jóvenes, todo lo que encontraba a su alcance, lo utilizaba para poder sobrevivir. Y chicos, las necesidades, los recursos estaban al mano del hombre. Cazaban, recolectaban e inclusive cultivaban, jóvenes. A través de las siguientes imágenes pueden observar ustedes. La economía en la época primitiva pasó por varias etapas. Ustedes han visto en Historia Universal la etapa del Paleolítico, la etapa del Neolítico. Entonces, en el Paleolítico, la caza y recolección, en el Neolítico, la agricultura. Ya lo había explicado anteriormente. Pero también, habíamos explicado también, después de la comunidad primitiva, habíamos mencionado el modo esclavista, en el cual el hombre era utilizado como una herramienta de trabajo y no tenía valor. En aquellos tiempos eran esclavos, los de raza negra, eran obligados jóvenes a trabajar gratuitamente y eran vendidos como animales. Porque ustedes pueden observar en esa imagen, chicos. También hemos visto dentro de la parte de la economía el modo feudalista. El feudalismo, recuerden ustedes que lo expliqué anteriormente. El rey entregaba tierras, o lo mayormente, se daba el fenómeno conocido con el nombre de vasallaje. Para jurarle fidelidad al rey, el noble tenía que arrodillarse. Y jóvenes, para jurarle fidelidad significa proteger al rey, chicos, y a todos sus territorios. El rey de esa manera, jóvenes, se rendía el vasallaje. Y el vasallaje, jóvenes, a muchos nobles y a muchos militares los elevó de categorías, en buenas autoridades. Por ejemplo, le llevó a los nobles las tierras. Y estos nobles jóvenes, a cambio, les entregó a los campesinos. Y los campesinos tenían que gratuitamente o entregar parte de sus cosechas al señor feudal. También tenemos, jóvenes, una vez que tenemos del feudalismo, también habíamos visto el capitalismo, chicos. Ahora vamos a hablar sobre lo siguiente. ¿De dónde viene el término de economía, jóvenes? Si anteriormente había mencionado que la economía había surgido, jóvenes, desde el primer momento que el hombre en el planeta y continuó evolucionando a lo largo de la historia, jóvenes, pero vamos a hablar de dónde surge la palabra economía. En aquellos tiempos, ojo chicos, antes, por ejemplo, antes de hablar de esta cultura, por decir, la manera, si la cultura, una cultura, por ejemplo, la cultura Tiahuanaco tenía alimentos, cultivaba algunos productos, por ejemplo, papa, y necesitaba, por ejemplo, camote, que se encuentra en la costa. De la manera de cómo obtener esos productos era a través del intercambio de productos que conocía con el nombre del trueque. Pero por decir, si ustedes ya vieron en el tema de primer año de Historia Universal, las culturas del Medio Oriente, jóvenes, aparece la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, o también conocido con el nombre de Caldeo Asiria. Por ejemplo, la primera fue el faraón, en el segundo fue la Mesopotamia, jóvenes, también donde se inicia, en uno de sus pueblos, jóvenes, se inicia la escritura. Si hablábamos de ellos, y si hablábamos de la cultura fenicia, jóvenes, ellos no tenían territorios para poder cultivar. Y entonces se habían obligado, jóvenes, a dedicarse al comercio. Y para dedicarse al comercio, jóvenes, tienen que desarrollar una técnica. Ya no el trueque, sino significa que empezaron a fabricar, ver las maneras cómo darle valor a las cosas. Y así aparece la famosa letra de cambio,
que dio origen posteriormente a la moneda. Hey, chicos, de todas estas culturas y muchas más, ya se utilizaba técnicas económicas, pero ¿quién desarrolló el término economía, jóvenes? Fue la cultura griega. Los griegos, jóvenes, la palabra economía o el término economía surgió en la cultura griega, que posteriormente vamos a ir mencionando. Ahora sí, pero ¿cómo así aparece en la cultura griega el término economía? La cultura griega aparece en el término economía, el primer personaje que habló de economía en la cultura griega fue Jenofonte. Jenofonte, para hablar de economía, él también se ocupó de la división del trabajo. Si hablaba de economía, dividía el trabajo. También se ocupó de la división del trabajo. ¿Cómo así? Si sabía que aquellas personas se dedicaban eran campesinos, aquellas personas eran artesanos, aquellas personas, chicos, eran militares, él empezó a hacer una división del trabajo. Empezó a dividir el trabajo, jóvenes, el trabajo en aquellos tiempos en los griegos. Platón fue otro personaje que también tuvo dedicado un poco a la economía. Pero jóvenes, pero él ¿qué defendía dentro de la economía? Él decía que la agricultura era la actividad más importante en aquella época. ¿Pero por qué decía eso, chicos? Si en aquellos tiempos la agricultura era la actividad más importante, tenía razón. ¿Pero por qué? Porque después de lo que los productos, un agricultor, si al cultivar sus terrenos y logra satisfacer, jóvenes, primero saca para su consumo y después lo que le sobra, jóvenes, es para poder vender. Y de esta manera genera el comercio. Por lo tanto, tenía razón Platón, que la agricultura era más importante que el comercio en aquella época. Pero para la población, para el país, era el comercio. Ahora sí, una vez que habíamos visto de Jenofonte, de Platón, quien consolidó y tuvo ideas más claras de economía fue Aristóteles. Hey, chicos, Aristóteles vio la manera de facilitar el intercambio de bienes. ¿Qué significa el intercambio de productos? ¿Y a través de qué, jóvenes? Que darle, jóvenes, tuvo ideas más claras sobre la moneda. La moneda se utilizó de manera más clara para poder intercambiar los productos en aquellos tiempos en la cultura griega. Por lo tanto, de los tres que había mencionado, jóvenes, el padre de la economía es Aristóteles. Pero porque usted se puede pensar, profe, pero ahí en la imagen aparecen dos. Ahora sí les voy a explicar por qué. Cuando aparece la palabra economía en los griegos, la economía era una rama de la ética. Era una rama de la ética. Y al convertirse la economía en una rama de ética, aparece, jóvenes, el padre de la economía antigua. El padre de la economía antigua es Aristóteles. Pero, jóvenes, posteriormente la economía dejó de convertirse en una rama y se convierte en una ciencia. ¿Pero por qué se convierte en una ciencia? A través de los estudios de este joven de aquella época del siglo XVIII, de los estudios que realizó, a través de una de sus obras gran e importante, conocida con el nombre de la obra La riqueza de las naciones. ¿Quién fue este personaje? Adam Smith. Adam Smith, a través de su obra La riqueza de las naciones, la economía se convierte o se consolida como una ciencia. Pero ¿por qué, jóvenes, la economía se convierte en una ciencia? Vamos a ver lo siguiente. Posteriormente vamos a ir avanzando. Ahora sí, antes de dar la respuesta, ¿por qué la economía es una ciencia? Vamos a ver cómo es que la economía aparece en la griega. Entonces, cuando aparece el término economía en la cultura, en los griegos, aparece la palabra economía y se divide en dos partes. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley o hacienda, o administración, chicos. ¿Qué significa eso? Casa significa, oikos significa casa, y nomos significa administración. Y en sentido general significa administración de la casa o hacienda. Administración de la casa o hacienda, que lo vamos a explicar posteriormente qué significa.
¿Qué significa la palabra administración de la casa? Por ejemplo, no se darán cuenta ustedes, ¿qué pasaría si tu papá gana 3.000 soles mensual? ¿Y qué pasaría si en casa tu mamá hacen gastos que sobrepasan los 3.000 soles? Por ejemplo, hacen gastos de 3.500. Por ejemplo, chicos, apuesta el internet más moderno, por ejemplo, ahorita. El de tiene más megas, por ejemplo. O ha querido comprarse un televisor de mejor calidad, jóvenes. O ha querido comprarse, por ejemplo, dice, ¿saben qué? ¿Saben qué, chicos? Dice lo siguiente, no, ya no tienes que ir en carro porque te vas a contagiar del COVID. Mejor anda, jóvenes, hay que comprar tu moto. Entonces, ha hecho sobregiros demasiados. Ahí aparece, significa la palabra economía. ¿Qué significa? Hay que administrar recursos. De acuerdo a lo que tú ganas, tienes que administrar tus recursos. Que de aquí lo vamos a ir explicando. Entonces, chicos, cuando aparece el término economía, aparecen los griegos. Oikos, casa, nomos, administración. ¿Qué significa? Administración de la casa o hacienda. Ahora sí, ¿de dónde parte la palabra economía? La palabra economía parte de los recursos escasos. ¿Cómo así? Ustedes me dirán, profe, ¿cómo así? Dame con un ejemplo. Por ejemplo, chicos, a ver, vamos, aquí dice el nombre Jesús Miguel. Jesús Miguel le dice, papá, la mamá le dice, ¿sabes qué? Hoy día no voy a hacer desayuno. Te voy a dar 3 soles para que compres algo para el desayuno. Y a Jesús Miguel quiere comerse hoy día un mixto. Y ha visto un señor que está vendiendo mixto y lo entrega de delivery. Y le llama por teléfono, señor, ¿qué tienes? ¿Tienes mixto? Sí. Señor, ¿con qué sale el mixto? Bueno, sale arroz, tollito con ceviche. ¿Cuánto vale? Bueno, 5. ¿Y tienen porción pequeñas? El señor le va a decir, sí. A ver, chicos, porción pequeña ¿de cuánto me da? Bueno, de 3 soles. Y señor, que tiene también, ¿con qué tiene chicha? Sí. ¿Cuánto vale el vaso de chicha? 1 sol. Y entonces Jesús Miguel se rasca la cabeza. Bueno, el señor solamente me vende 2 soles. 3 soles, si no me alcanza. Lamentablemente, Jesús Miguel va a tener que comprar solamente el mixto. Y él mismo tiene que prepararse aparte su refresco. ¿Qué significa esto, chicos? Cuando niños. 2 soles, 3 presas. No, pues. Hey, chicos, no te alcanza. Cuando no te alcanza, ahí surge el término economía. La palabra economía surge, chicos, parte de los recursos escasos. Cuando lo que uno gana no es suficiente para poder satisfacer todas las necesidades. ¿Me entiendes? Por ejemplo, jóvenes, quizá Frida dirá, por ejemplo, hey, niños, quizá Frida podrá decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprarme, le dice a su papá, ¿sabes qué? Yo quiero que me compres un celular. Y el celular, jóvenes, su papá lo que gana no le alcanza para poder comprar un celular de mejor calidad. Y de acuerdo al alcance de él, solamente puede cumplir esa necesidad. Por lo tanto, cuando la palabra economía surge, jóvenes, cuando los recursos, chicos, no son suficientes para cubrir las necesidades. ¿Me entendieron? Ahí surge la economía, parte de los recursos escasos. Y cuando no alcanza, chicos, los recursos, cuando no alcanza los recursos para cubrir todas las necesidades, ahí surge un problema económico. ¿Por qué surge un problema económico? Porque los recursos, jóvenes, no pueden cubrir todas las necesidades. Ahí surge la palabra economía. El problema económico de los recursos escasos, el problema económico. A ver, chicos, una vez que tenemos el problema económico, ya tenemos idea cómo es que parte la palabra economía. Es por esos motivos que en cada familia, jóvenes, se hace un presupuesto para poder tener un control de sus recursos. ¿Qué es lo que sucede? Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que pasaría, chicos, si yo gano demasiado dinero? Yo soy millonario, por ejemplo. Yo tendré problemas de que no puedo comprar, por ejemplo, un buen celular. Yo tendré problemas, chicos, de que si así suba, por ejemplo, porque hoy viene a 20 soles, yo tendré problemas. No. Entonces, chicos,
para que tengan una idea, cuando entonces los recursos escasos, surge la escasez de productos, cuando los recursos no son suficientes, que quede claro. Mayormente, ¿quiénes son los más afectados? Es el pueblo. Ahora sí, la palabra economía significa, que quede claro, parte de los recursos escasos, pero vamos a ver ahora el significado de la palabra economía. Manera más clara. De manera más clara, jóvenes. Por ejemplo, ustedes no se darán cuenta, miren, por ejemplo, cuando hablábamos anteriormente, ¿recuerdan ustedes que hablábamos del capitalismo? El capitalismo, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Comienza a explotar al pueblo. ¿Para qué? ¿Para quién es el mayor beneficiado del empresario? ¿No se dan cuenta, jóvenes, hoy en día? Chicos, Bill Gates había manifestado de que iba a aparecer una pandemia. Él no, chicos, él no tiene problemas. Se ha vuelto más millonario antes. ¿No se dan cuenta, jóvenes? ¿Por qué? Porque la población está comprando, por ejemplo, el caso de China. Están comprando más computadoras. Una idea nada más. Ahora sí, ahora sí, una vez que partimos, jóvenes, de dónde aparece el término, de dónde parte la economía, vamos al concepto, jóvenes. Cuando, jóvenes, recuerdan ustedes que yo me había mencionado que la economía aparece como una rama de la ética, y es por eso motivo por el cual, jóvenes, Aristóteles se considera como el padre de la economía. Cuando Adam Smith, a través de su obra La riqueza y las naciones, la economía se convierte en una ciencia. Cuando la economía se convierte en una ciencia, jóvenes, ahora sí, una vez que se convierte en una ciencia, se convierte de la siguiente manera. ¿Qué significa la economía? La economía se convierte en una ciencia porque es la forma de administrar los recursos. ¿Cómo así? En la familia administramos, hacen su presupuesto. El Estado, jóvenes, hace su presupuesto nacional para ver la manera cuántos son los ingresos y egresos y de qué manera se va a invertir el dinero en obras o en otras cosas. Por ejemplo, chicos, ahora sí, una vez que la economía se convierte en una ciencia, la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia la forma, jóvenes, porque estudia el comportamiento humano. La economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano. ¿Pero por qué, dirán ustedes? Pero, profe, ¿por qué estudia el comportamiento humano? Porque es la forma de administrar los recursos. Si el hombre administra bien sus recursos, no tendrá problemas. Pero si no administra bien sus recursos, tendrá problemas económicos. Como lo había manifestado anteriormente. Chicos, si la economía es una ciencia social, se trata de administrar recursos para que los recursos, jóvenes, sean los recursos y las necesidades estén al alcance de la mayoría de la población. Desde ahí parte la economía como una ciencia. Una vez que tenemos que la economía es una ciencia, podemos decir que se ampara dentro de las ciencias, jóvenes, utiliza el método científico. El método científico. Dime, Fabio. Profesor, en la anterior diapositiva donde salía esa imagen, donde estaban casi como diciéndolo así y exprimiéndolos a los señores. Sí. ¿A qué manifestaba? ¿Era como un sacrificio o algo así? No, era como quien te dice. Es que las grandes empresas, mejor dicho, presionan al pueblo. Claro, pues. Así, mira, por ejemplo, ¿no te das cuenta, chicos? Mira cómo la ciencia, miren cómo la ciencia, chicos, trata de hacer sus inventos y, por ejemplo, el virus de la pandemia, jóvenes. Este virus fue inventado por Estados Unidos. En Estados Unidos, chicos. Y fue sacado, por ejemplo, a la luz en China. Y para la ciencia, buscar un virus, chicos, tiene que buscar una contra del virus. Significa busca su vacuna. ¿Y quién se beneficia? Pregunto. El que invierte, jóvenes, en esto. Por ejemplo, ¿no se dan cuenta? Hoy en día, las grandes empresas de la medicina, jóvenes, están diciendo, están poniendo la vacuna y dicen que se la van a vender al mejor postor. ¿Qué significa mejor postor? El que pague más. ¿Y quién va a ser el sacrificado? El pueblo. ¿No se dan cuenta, jóvenes? Para que tengan una idea nada más. O, por ejemplo, ¿no se dan cuenta? Ante esta pandemia,
ha subido el precio del alcohol. El alcohol antes valía 8 soles. Hoy en día, jóvenes, después se puso en la pandemia a 25 soles. Y recién está que se pone a 15 soles, a 15, 14. Y no te lo venden a todos, sino a algunas personas, no a todos. Ahora sí, chicos. Seguimos. A ver, le decía yo, chicos, la economía es una ciencia social porque estudia la conducta económica del hombre. Lo había manifestado anteriormente. La conducta económica del hombre, por ejemplo, si es en tu casa, la manera como tus padres administran sus recursos. O el caso contrario, jóvenes, en el país. Si las autoridades que elegimos saben administrar verdaderamente bien nuestros recursos. Ahora sí, chicos. Más bien roban. Dime. Más bien roban, profe, que administrar bien en el pueblo. Esa es la manera como no sabemos elegir a nuestras autoridades. Tiene razón. Por eso hay que elegir bien a nuestras autoridades. Pero jóvenes, pero de esta manera es porque la economía después se divide en dos ramas. En la rama de la economía normativa significa el comportamiento, jóvenes, del ser humano, pero actuar con ética. Ojalá nos alcance. En la próxima clase hablamos de esto. Pero seguimos, por favor, explicando primero. Decía lo siguiente: estudia la conducta económica del hombre, la manera como administra los recursos. Ya lo había mencionado un compañero. A veces no sabe administrar recursos, pero me decía un alumno, me dijo, profe, más bien roba. Pero si ese que roba, ¿para quién roba? ¿Lo roba para él o para el país? Para él. Pero eso es corrupción, pero significa que él quiere tener mejores cosas. Si una persona sabe administrar bien sus cosas en su familia, es una familia que sale bien hacia adelante. Pero si uno, jóvenes, si es en el caso del país, administra y comete corrupción, ese es un hijo. Pero jóvenes, es porque aún así no sabe administrar bien los recursos. Y eso le genera problemas económicos. ¿No se dan cuenta, jóvenes? No se dan cuenta que si hubiese pasado si el gobierno regional hubiese invertido bien en estos chicos, porque aquí existía un lugar donde había oxígeno, un lugar donde uno había oxígeno, pero no se invirtió, no la trató de hacer funcionar. Miren cuántas personas han muerto en nuestra región. Eso de esa manera, chicos. Pero bueno, seguimos. Como decía, chicos, también a la economía se le considera una ciencia puramente matemática. ¿Por qué, jóvenes? Porque mayormente la manera de quiere sumar. ¿No se dan cuenta, jóvenes? Si tú llevas bien tu presupuesto, llevas bien adelante a tu familia. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Chicos, ¿qué sucede, por ejemplo, si Catón comienza a despilfarrar su dinero mensualmente? ¿Podrá vivir bien con su familia? Pregunto. No, a la quiebra. Eso, pues, te vas a la quiebra, niño. Y ahí surgen los problemas económicos. Entonces, yo les decía, chicos, que la economía es una ciencia puramente matemática, pero también es una ciencia social. Cuando también la economía se le considera puramente matemática, también es una ciencia social, porque trata de administrar los recursos. Que los recursos sean limitados, chicos. Que los recursos estén al alcance de la mayoría de la población. Y la economía parte del método verdaderamente científico, como yo les había manifestado. A ver, chicos. A ver, ¿hasta aquí me han entendido? A ver, Sí. A ver, yo hago una pregunta. A ver, Adriana. ¿Quién es el padre de la economía antigua? Adriana. Aristóteles. A ver, pregunto, Catón. ¿Por qué Aristóteles se le considera padre de la economía antigua? ¿Por qué? Antigua y moderna ahí. Catón. Hola, profesor. Dime, ¿por qué le dicen padre de economía antigua? ¿Pero por qué? Porque él, fue el padre de la economía fue porque sabía administrar muy bien las ganancias para su pueblo. A ver, otro que me dé otra respuesta. ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Porque tenía ustedes que habían dos padres de economía, antigua y moderna, pero ¿por qué hay dos padres? La gente decía antigua, pero ¿por qué? En aquellos tiempos la economía le faltaba algo para convertirse bien en algo. ¿Sabía que era una rama? Dime, Lady, dime.
Porque La se volvió economía era una una rama ciencia. de la... Era una rama en la ciencia. antigua y en la moderna ya se volvió una ciencia. Sí. Ya, un ratito. Ya, voy a arreglarlo bien. La economía se convierte, jóvenes, en aquellos tiempos la economía era una rama de la ética. Por eso aparece el padre de economía antigua. Ahora sí. A ver, ¿por qué la economía, qué fue el padre de economía moderna? Silencio, por favor, Chiroque, dame la respuesta. Chiroque, dame la ¿Podría respuesta. repetir la pregunta? ¿El padre de economía moderna? Disculpe, no se lo escuchó bien, se lo oyó entrecortado. Dime. Se lo oyó entrecortado. A ver, dígame, ¿quién me dice la respuesta? Profe. Alan Smith, profe. El padre de economía moderna, jóvenes. Alan Correcto, Adam Smith. Pero ¿por qué Adam Smith? ¿Qué hizo Adam Smith para convertirse en el padre de economía moderna? Lo volvió una ciencia. No, algo hizo. Por la riqueza de